Ya has aprendido bastante sobre inteligencia artificial. En esta clase vamos a aprender sobre una de las problemáticas que podemos resolver utilizando inteligencia artificial, la visión artificial. Mira esta imagen de este pequeño gato. Esta imagen y todas las imágenes que has visto en tu computadora, en tu teléfono o realmente en cualquier pantalla tienen algo en común. Están compuestas por miles de pequeños de estos puntos que se encienden y apagan con distinta intensidad para dar la ilusión de tener una imagen continua. Estos pequeños puntos se llaman píxeles y cada uno está compuesto por rojo, verde y azul. Significa que dentro de cada imagen hay una imagen roja, hay una imagen verde y hay una imagen azul. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque podemos darle un número a cada color y de esta manera convertir nuestras imágenes en números. Esto es mind-blowing, porque significa que las imágenes se convierten en números. Esto es importante porque si nosotros le damos una imagen a una computadora, esta nos puede responder preguntas como cuánto rojo hay en una imagen, si hay alguna figura o forma, o por ejemplo, detectar cuántos dedos tengo levantados. Pero ahora sí, ¿qué es la visión artificial? La visión artificial es una técnica de inteligencia artificial que busca emular cómo el cerebro descubre patrones dentro de una imagen. Esto se puede utilizar en muchos campos. Por ejemplo, para detectar objetos dentro de una imagen. En este caso podemos detectar el casco de los ciclistas y, por ejemplo, en caso de que no lo tengan, multarlos o regañarlos. También se puede utilizar para analizar imágenes médicas, ya sean rayos X, tomografías, etc. De esta manera podemos tomar diagnósticos y tomar decisiones de, por ejemplo, operar o no operar de manera mucho más eficiente. Y un caso muy sonado últimamente es el de los coches autónomos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el auto de Tesla, cuya inteligencia artificial toma imágenes de las cámaras que están alrededor del coche y genera una simulación tridimensional de la carretera, incluso prediciendo hacia dónde se van a mover los vehículos. Una herramienta muy poderosa para tomar decisiones en pocos segundos. Y ahora, tú me preguntarás, ¿y si quiero aplicar la visión artificial? Primero necesitamos un lenguaje de programación. El más común para esto es Python. Luego, con Python suele venir OpenCV, que nos permite transformar y manipular imágenes. Y podemos agregarle a eso un framework de Machine Learning, como lo es TensorFlow, PyTorch o JAX, para poder tomar decisiones y aplicar Deep Learning. Se están volviendo muy comunes también las soluciones en la nube, como por ejemplo Vision AI de Google, Azure Cognitive Services de Microsoft o Amazon Rekognition. En esta clase has aprendido sobre visión artificial, dónde se puede aplicar y qué tecnologías puedes utilizar para aplicarle. En la próxima clase vas a aprender cómo manipular texto utilizando inteligencia artificial. Sigue aprendiendo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Camacho, soy CTO y cofundador de Honti, una startup de empleabilidad en Latinoamérica. Voy a ser tu profesor en esta clase. Aquí vamos a hablar de un concepto bien interesante en el área de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. Me gusta abrir con una frase que dice: la inteligencia nos permite desarrollar lenguaje. ¿Pero qué es el lenguaje? Un sistema de comunicación que usa símbolos estructurados con el que damos significado a las cosas. Las cosas. Ahí está la clave de lo que vamos a ver ahorita en esta clase. Porque esto quiere decir que nosotros, como seres inteligentes, los humanos, en nuestra interacción con todo lo que nos rodea, desarrollamos un lenguaje para entender cómo comunicarnos con otros seres inteligentes sobre esas cosas que nos rodean. Entonces el lenguaje por sí solo no tiene sentido, sino que el lenguaje existe como representación de todo eso que nos rodea. Esto es bien importante tenerlo en cuenta para lo que viene. Y bueno, el lenguaje también es muy importante en el campo de inteligencia artificial. Y cito esta frase de una persona muy importante en el campo de la psicología y la lingüística, que es Steven Pinker. Él, en uno de sus trabajos, menciona esta frase que es bien interesante. Dice: el lenguaje es la joya de la corona de la cognición. Es decir, yo para entender que algo es inteligente, el lenguaje es uno de los elementos claves. Y esto también se conecta mucho con
algo que creo que muchos conocen en el campo de la computación, que es el famoso test de Turing. Y el test de Turing básicamente es una prueba en la que precisamente el autor de esta prueba, Alan Turing, un gran matemático muy famoso, dice, si tú estás en una conversación con otro algo, una persona, al final estás conversando pero no sabes con quién o con qué. Hablemos por ejemplo de un WhatsApp, ¿sí? Y yo no puedo diferenciar si estoy hablando con una máquina o un humano. ¿Qué razones tenemos para decir que esa máquina no es inteligente? Y obviamente, hoy en día, Alan Turing fue criticado mucho por esta prueba porque existen muchos argumentos dentro del área para decir que esa prueba no es suficiente para garantizar que algo es inteligente o no. Pero la clave esencial es que el lenguaje es una puerta que nos abre mucho al entendimiento de la inteligencia, sea lo que sea que es la inteligencia. Ni tú ni yo podemos definir realmente qué es la inteligencia, y ese es un gran problema filosófico. Pero sea lo que sea que es la inteligencia, sea lo que tengamos nosotros que nos hace inteligentes, el lenguaje es una muestra, una evidencia muy grande de esa inteligencia. Entonces, esto abre una escuela de pensamiento, porque entonces la gente dice, ok, si yo soy inteligente, puedo desarrollar un lenguaje. Entonces, si yo puedo construir un algoritmo, y miren el razonamiento, un algoritmo que pueda procesar, entender y analizar el texto que nosotros los seres humanos usamos, ese puede ser un camino razonable para la inteligencia artificial. Y así fue. Entonces, en ese contexto, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Como ya viste en una clase pasada que hablábamos de Machine Learning, podemos decir acá que eso es simplemente, yo cojo una máquina y construyo un algoritmo para enseñarle a que procese y analice nuestro lenguaje, texto, audio, etc. ¿Listo? Eso implica un montón de tareas, como que sepa traducir, que sepa resumir texto, clasificar para decir si algo es bueno o malo, conversar con alguien o con otro algo y generar texto, como venga, escriba un texto sobre una poesía, sobre lo que sea, ¿cierto? O sobre algo inspirador, etcétera, etcétera, que nosotros como seres humanos lo podemos hacer. Hay varias tareas. ¿A qué voy con esto? Que el lenguaje en su complejidad nosotros lo construimos para diferentes propósitos. Y esos diferentes propósitos se traducen en diferentes tareas de lenguaje. Ahí hay algunas. Este espectro nosotros lo podemos expandir todavía más. Algo como esto. Y claramente nos vamos a dar cuenta de que hay tareas que son más fáciles que otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre las más fáciles vemos corrección ortográfica, modelar temas de conversación, como que yo voy a Twitter, leo varios temas, o mejor, leo varios tweets y varios comentarios de varias personas, y yo veo, oiga, todo el mundo está hablando de, estamos en contra de una tendencia política o una tecnología, etcétera, ¿sí? Y como que esas tareas son relativamente sencillas en una escala de complejidad. Mientras que hay otras tareas como traducir de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, y tener un agente conversacional de dominio abierto, que es, por decirlo de forma muy simple, un chatbot al que tú le preguntas cualquier cosa y él te puede responder, ¿sí? Entonces, hay algo bien interesante, porque esto quiere decir que nuestro lenguaje no es que se trate de hacer una sola cosa, sino que es hacer muchas cosas que cuando lo miramos dentro de este espectro son muy diferentes. Y algunas son más fáciles y otras son más difíciles. Aquí podemos, por ejemplo, hablar de lo que es hoy en día una tecnología bastante controversial, que es ChatGPT, que es uno de estos algoritmos de conversación más famosos que hay y que mucha gente critica porque dicen es una ilusión, o sea, realmente este robot no es que entienda lo que te está respondiendo, y hay otros que dicen, oiga, aquí hay algo muy bueno. Esto nos lleva a un concepto importante que son los modelos de lenguaje. Y hoy en día hablamos de no solo modelos de lenguaje, sino modelos de lenguaje large, como dice este acrónimo LLM, que se usa mucho hoy en día en la comunidad de inteligencia artificial, para referirnos a esos algoritmos que son como un modelo estadístico del lenguaje, y estadístico en el sentido de que estos son algoritmos que entrenamos con grandes cantidades de información de la internet, de lo que todo el mundo comenta, escribe, foros, Reddit, lo que sea, y eso da la sensación de que en ese proceso de entrenamiento el algoritmo es capaz de responderte razonablemente a una pregunta que le hagas, de clasificarte bien el texto, ¿cierto? De corregir ortografía o traducir correctamente de un idioma a otro. Y son buenos algoritmos porque parece que pueden hacer varias tareas, ¿sí? O sea, eso es algo increíble porque en el pasado lo que venía sucediendo era que para cada una de esas tareas que vimos se entrenaba un algoritmo muy específico que era bueno en una sola de esas tareas, pero era malo en todo lo demás.
Y eso dejaba mucho que desear porque pues, nosotros como seres humanos, en nuestra inteligencia, somos capaces de hacer todas esas tareas. Entonces, si queremos crear un algoritmo que pueda también cumplir todas esas tareas a cabalidad, pues debería ser en primer lugar capaz de hacer más de una de esas tareas, ¿cierto? Hoy en día te puedo decir que la tecnología actual con la que se está trabajando en el mundo aspira a esa filosofía, de que pues, cualquier algoritmo de procesamiento de lenguaje es bueno y es suficiente dentro de las expectativas que tenemos del progreso en esta área, en la medida en que es capaz de hacer esas diferentes tareas de una forma razonable. El lenguaje natural lo veas como una de las bases sólidas de lo que esperamos nos lleve a la inteligencia artificial, pero por sí solo no va a funcionar o no nos va a llevar más lejos. Necesitamos entender de otros canales cognitivos, como lo es el audio, el video, ¿cierto? Las imágenes, y entender cómo nosotros como seres humanos combinamos todo ese, digamos, stream o flujo de datos para darle sentido a algo que nos rodea y comunicarlo con otras personas. Y ya que hemos terminado esta clase, te voy a dejar un reto. De ese espectro de las tareas de procesamiento del lenguaje natural, de fácil a difícil, escoge 3 que te llamen la atención y que conozcas una aplicación de software que te guste o que consideres interesante, que resuelva esas 3 tareas y mira que también lo hace. Anotas eso en tu workbook y una vez que lo tengas listo, avanzas a la siguiente clase. Hola, te doy la bienvenida a esta clase. En esta ocasión vamos a hablar de un modelo o unas técnicas de inteligencia artificial que me encantan y es el aprendizaje por refuerzo o el reinforcement learning. Y es que básicamente tenemos un modelo de inteligencia artificial capaz de aprender cualquier cosa bajo un sistema de recompensas. Es algo muy parecido como cuando entrenas a un perrito y cuando hace algo bien lo premias, cuando hace algo mal le castigas o le regañas. Así funciona la inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo, porque en vez de darle golosinas, le das una compensación numérica bajo una función y en vez de regañarlo, le das esa misma compensación pero negativa para que degrade esa función. Es un poco difícil de entender, pero no te preocupes. En este diagrama vemos como siempre hay un agente. El agente es el que va a cumplir determinadas acciones. ¿Cómo va a tomar las acciones? De acuerdo a su ambiente, a su environment. Entonces él analiza el ambiente, hace una acción, esta acción va a afectar de alguna manera el ambiente y hay un ente observador que va a garantizar si esa acción fue buena o fue mala, si conlleva el objetivo que queremos optimizar o si no. Dado el caso, si sí es bueno, le da una recompensa positiva y él aprende que la manera de hacerlo es por este lado o de manera de que si no logra optimizar ese objetivo, da una recompensa negativa. Y el agente, por supuesto, aprende que al hacer esta acción me va a castigar. Y consecutivamente, una y otra y otra y otra y otra vez por millones de veces, en cualquier momento va a aprender cuál es el camino óptimo para hacer distintas opciones para optimizar ese gran objetivo. Otra manera de verlo es, por supuesto, con el ejemplo del perrito, en el cual, bajo el environment, acciones, recompensas y observaciones, podemos enseñarle ese modelo a actuar como nosotros queremos. Ahora, ¿dónde podemos utilizar el aprendizaje por refuerzo? En muchísimos campos, de hecho, muchos muy importantes de avances de inteligencia artificial. Uno es, por supuesto, en los vehículos autónomos. Aprender a conducir, parar cuando hay algún semáforo, cuando hay algún transeúnte, esquivar distintos carros, manejar ciertos rangos de velocidad. Todo esto se logra con el aprendizaje por refuerzo. AlphaGo, ya lo hablamos anteriormente, el equipo de DeepMind desarrolló un modelo de inteligencia artificial capaz de enseñarle a una inteligencia artificial a jugar Go. Y es que es increíble porque hay muchísimas opciones de jugar o de movimientos que se encuentran en Go. Y este modelo aprendió a hacerlo a un nivel profesional, incluso superior al profesional humano campeón de Go. También a jugar no solo juegos de mesa, sino videojuegos. El algoritmo aprende a tomar decisiones basadas en el ambiente y optimiza para un videojuego el cómo debería comportarse. Esto, por supuesto, no tiene muchas utilidades, pero es una manera de probar los algoritmos para que efectivamente en algún futuro podamos tener un modelo de inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo que aprenda del ambiente como lo hacemos los humanos.
trading. Claro, a la final tenemos movimientos financieros de inversiones que son movimientos de toro o movimientos de oso, en el cual podemos simplemente entrenar a un modelo de inteligencia artificial para que aprenda a invertir. Por supuesto, hay ciertas reglas, el cual el algoritmo debe descubrir. En la industria eólica funciona mucho en el que los ventiladores o estos molinos de viento van a ajustarse de acuerdo a la presión del viento, el clima o distintas variables para optimizar mucho mejor el viento y obtener mejor energía. Y esto es educado por un algoritmo de inteligencia artificial. También en el agro, en el cual podemos detectar plagas o podemos encontrar un círculo necesario para suplementos, ya sean todo lo que necesiten las maticas o el agua o todo el flujo de cuidado. Esto se le puede enseñar a una inteligencia artificial para que sea totalmente automatizable por él. Y algo que nació en el 2022 que me encanta es un proyecto llamado Alpha Tensor del equipo de DeepMind. Esto utiliza aprendizaje por refuerzo para resolver algo muy parecido a lo que hacía Go de mover en un espacio, para este caso tridimensional, ciertos algoritmos y ganar un juego. Para este caso, ganar un juego significaba resolver una operación de producto punto o de multiplicación de matrices en la menor cantidad de movimientos posibles. El resultado es que el algoritmo encontró una manera de resolver esta operación de multiplicación de matrices mucho mejor que la que venimos trabajando hace más de 50 años. Entonces, literalmente estamos creando inteligencia artificial que mejora los algoritmos que utilizan la inteligencia artificial y esto es algo maravilloso. Ya vimos algunas de las industrias o de los nichos económicos donde puede participar el aprendizaje por refuerzo y estos modelos increíbles de inteligencia artificial. Ahora, no siendo más, te espero en la siguiente clase donde vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me encanta y es la inteligencia artificial generativa. Es un tema que más o menos desde el 2020 para acá ha creado un revuelo increíble en toda la comunidad de inteligencia artificial y no es para menos. Pero te tengo un reto de manera que vamos a nuestro workbook y vamos a realizarlo. En el workbook, en la actividad de inteligencia artificial generativa, vas a encontrar esta estructura en la cual tenemos precargados estos dos prompts, uno de ChatGPT, que es una inteligencia artificial que genera texto, y otro DALL-E, que es una inteligencia artificial que genera imágenes también con base a un texto. Ambos son productos de OpenAI y simplemente puedes registrarte en el enlace que encuentras en los recursos de esta clase con tu correo para acceder a estos servicios. De manera que voy a copiar, me voy a ir a ChatGPT, ejecuto y le estoy pidiendo que escriba una canción sobre la inteligencia artificial, de las cuales me va creando primero un verso, luego un coro y ahí va generando. Cabe resaltar que todo esto no es un entrenamiento que esté copiando texto de algún lado. Es decir, no hay una canción que hable de inteligencia artificial y él la está replicando. Está combinando el conocimiento que tiene del lenguaje natural y de la semántica que tenemos en nuestro lenguaje para generar algo totalmente nuevo basado en esta petición. Y al final tenemos verso, coro, un puente y demás sobre modelo de inteligencia artificial que dice, en un futuro no muy lejano, la tecnología se ha expandido y la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Su coro y demás, esto definitivamente sigue sorprendiéndome. Lo vamos a llevar a nuestro workbook. Veamos, perfecto. Y ahora queda, simplemente acá voy a disminuir un poco y ya está. Ahora, para DALL-E, también voy a copiar este prompt que tenemos en este punto. Lo voy a llevar a DALL-E, simplemente copio, pego y le doy en generar. ¿Qué va a hacer por debajo DALL-E? Va a generar una imagen de lo más parecido que tenga de una hermosa galaxia dentro de una botella. Y de nuevo, estos no son imágenes con los que se le haya entrenado. Él conoce el concepto galaxia y conoce el concepto botella y simplemente lo replica para crear algo de este estilo que es totalmente maravilloso. Para este caso me gusta esta
La voy a descargar. Perfecto. Ahora, como reto, ¿qué tal si cambias el prompt tanto del ChatGPT para que te complete o te genere cualquier cadena de texto que tú quieras? Y asimismo en DALL-E para que genere la imagen, por más loca que parezca, con cualquier técnica de lo que tú le especifiques en ese prompt. Ya vimos lo extraordinario que es ChatGPT, que es un producto de OpenAI para el procesamiento del lenguaje natural generativo, pero no es el único modelo. También tenemos GPT-3, que fue la base, por supuesto, de ChatGPT. Tenemos modelos como Lambda, PALM, por el lado de Meta, como OPT-175, Bloom, que es un modelo totalmente libre. El equipo de DeepMind ha desarrollado modelos como lo son Chinchilla, y todos estos modelos funcionan para la generación de texto en procesamiento del lenguaje natural, y es que es asombroso. Podemos lograr cosas literalmente como estas, de una estructura de la canción Alfonsina y el mar que hable de inteligencia artificial y deep learning, y lo hace a la perfección. Estos, por supuesto, son algunos ejemplos base de generación de canciones, pero asimismo pudiera generar una estrategia de marketing o pudiera generar un copy para vender en un ad, o incluso puedo generar código de programación que me ayuda muchísimo al entendimiento de cómo estoy desarrollando mis tareas día a día como ingeniero. Incluso hay algo interesante, y es que le dije, ¿sabes qué? ChatGPT genera una descripción de lo que es inteligencia artificial generativa, y lo hace. Todo el texto que estamos viendo en este punto fue generado por una inteligencia artificial enseñando qué es inteligencia artificial generativa, y es algo que realmente es asombroso. Está cambiando mucho la economía y la inteligencia artificial de cómo la venimos trabajando. No solo tenemos inteligencia artificial generativa con texto, sino también como lo son imágenes. Y es que vimos ya cómo funciona DALL-E 2 de OpenAI, pero no es el único. Stable Diffusion es un modelo similar totalmente gratuito. Midjourney también lo es. Imagen y Pari del equipo de Google también lo son. Si quieres saber mucho más de cómo funcionan estos modelos, te invito a que tomes el curso de generación de imágenes con inteligencia artificial, que lo encuentras en los recursos de esta clase. Incluso podríamos lograr cosas como estas, que lo vemos en ese mismo curso que te estoy mencionando, que es la generación de imágenes mías en distintas versiones. Y esto no se entrenó con mi cara ni con esas versiones específicamente, sino es algo que aprendió a generar. Asimismo, generación de música como un modelo que es Music LM del equipo de Google, o Stable Diffusion, que también puede generar música con base a prompts, que es algo maravilloso y cambiará totalmente la industria de la música y de los sonidos. Y todo esto conlleva a inteligencia artificial generativa, que se acerca cada vez más a algo que no hace la inteligencia artificial, que es crear. Y yo sé, es raro. Acabamos de ver cosas increíbles con IA generativa, pero no crea. Esta inteligencia artificial no es capaz de replicar o crear un concepto nuevo, un lenguaje nuevo, o no es capaz de crear algo, como yo le dije, un universo en una botella. Seguramente no se entrenó con esto y lo generó totalmente, pero porque ya conocía el concepto universo y botella y hermoso. De manera que no puede crear la inteligencia artificial algo con lo que jamás se le entrenó, pero sí que puede generar cosas nuevas. Y al acercar los modelos a la creación, nos encontramos con este diagrama que Kai-Fu Lee ha trabajado en muchas de sus investigaciones, y es, en algún momento vamos a tener empleos que van a ser desplazados por inteligencia artificial, otros apoyados por inteligencia artificial, de acuerdo a, entre más haya un concepto de creación, va a ser más difícil ser reemplazado por una inteligencia artificial y más propenso a ser impulsado como herramienta o ayudado. Y es aquí donde la inteligencia artificial generativa ayuda mucho a esos empleos que históricamente siempre han trabajado mucho con la creación, como generación de copies, tareas de un CEO o fotógrafos, diseñadores y demás artistas. Por eso la inteligencia artificial generativa ha tomado un valor increíble. Ya vimos todas las bondades que tiene la inteligencia artificial generativa. Tuvimos algunos ejemplos con ChatGPT y con DALL-E 2 del equipo de OpenAI. Así que te invito a completar el reto que iniciamos al comienzo de esta clase, pero crea un prompt o algo que te sea útil para tu vida.
algo que te sea útil para tu vida cotidiana, ya puede ser el desarrollo de una tarea o algo de un proyecto en el que estés trabajando y muy seguramente encontrarás valor en lo que estas herramientas generativas pueden generar para ti.